Bienvenidos al aula virtual de Metrical, Metrología y Calidad. El presente curso virtual se titula Fundamentos de Metrología. Es conveniente señalar que la metrología se diferencia del término meteorología, es decir, son dos ciencias diferentes, en la cual una, ya veíamos lo que es la metrología, se encarga de lo que es el estudio de las mediciones, y por otro lado la meteorología se encarga de lo que es el estudio de las condiciones climáticas. Para usted, ¿qué significa este término? 5MTS. ¿Cuál es su significado? ¿O qué interpreta usted cuando lee este término? Usualmente una gran parte de la población pudiera hacer referencia a que aquí se indican 5 metros. Sin embargo, si recurrimos a una fuente oficial de metrología, podemos darnos cuenta que la forma correcta de escribir 5 metros es de esta manera: 5, un espacio, M, donde M, como vamos a ver en capítulos posteriores, es el símbolo que representa la unidad del metro. Y pudiera ser 1, 2, 3 o 5 metros, no se pluraliza, no se le coloca una S o no se coloca alguna abreviatura como en este caso, de tal forma que aquí realmente no tenemos 5 metros. Si nos enfocáramos al sistema internacional, diríamos, por ejemplo, que aquí el término M minúscula y T, estaríamos hablando del término M de mili y la T de tonelada. Significa que aquí tendríamos militoneladas, y la S correspondería al término de los segundos. Realmente aquí lo que estaríamos diciendo son 5 militoneladas segundos, que es muy diferente a 5 metros. Por eso es importante la metrología, la reglamentación y la homologación a nivel internacional, para evitar este tipo de diferencias. De acuerdo al vocabulario internacional de metrología, medición, también utilizado en ocasiones como medida, es un proceso que consiste en obtener de manera experimental uno o varios valores que pueden atribuirse razonablemente a una magnitud. Y aquí entra un nuevo término llamado magnitud. Vamos a ver un ejemplo para clarificar el término de medición y el término de magnitud. Aquí hablamos, por ejemplo, de una pieza sujeta a medición. A mí me interesa saber cuál es la longitud de esta pieza, y para eso voy a utilizar algún tipo de instrumento de medición. Aquí estoy suponiendo que voy a utilizar una regla, y esa regla pues tiene diferentes divisiones. Cada una de esas divisiones vale 1 milímetro, de tal forma que yo puedo cuantificar de un extremo de la pieza al otro. Son 15 rayitas, entonces correspondería a un valor de 15 milímetros. Este valor corresponde a la longitud de esta pieza, es decir, 15 milímetros corresponde a la longitud que tiene esa pieza desde su extremo izquierdo hacia su extremo derecho. Esa longitud de la pieza es lo que llamamos magnitud, es decir, eso que se está midiendo en particular es la longitud de la pieza y es lo que llamamos magnitud. También se incorpora un término utilizado en la metrología que se llama mensurando. Este término en particular, el mensurando, es la magnitud que se desea medir, que en este caso es la longitud de la pieza. Podemos ver entonces el uso de estos tres términos: una magnitud, que es la longitud de la pieza, que a su vez se convierte en mensurando una vez que se desea medir esa longitud de la pieza, es decir, es lo que yo quiero medir. Y por otro lado, hay un valor que se atribuye a esta magnitud y por ende a dicha pieza. Por eso hablábamos de que una medición es un proceso que nos permite determinar el valor que se atribuye razonablemente a una magnitud. Aquí estamos haciendo ese proceso. Determinamos a través de una medición experimental el valor que corresponde a una magnitud, y esa magnitud a su vez corresponde a una característica en particular de esta pieza. Cuando la longitud de la pieza es aquello que deseamos medir,
a esa magnitud en particular le llamamos mensurando. Al valor numérico más la unidad de medida que acompaña a dicho valor numérico le vamos a llamar el valor de la magnitud. Este resultado en particular es lo que mide o es lo que vale dicha magnitud. Y aquí vamos a incorporar otro término que es común en el área de la metrología, que le llamamos incertidumbre de la medición. ¿Qué es la incertidumbre de la medición? En el 6º capítulo vamos a abordar de manera detallada ese término de incertidumbre de la medición, ya que pues involucra diferentes factores que pues ameritan un tema completo para tratarse. En este caso hablamos de que una incertidumbre de la medición es la duda que tenemos en relación a qué tan bien llevamos a cabo este proceso de medición. Por ejemplo, aquí yo estoy midiendo que esta pieza tiene un valor de 15 milímetros del extremo izquierdo al extremo derecho, pero a lo mejor alguien con una mejor vista que la mía puede decir, ¿sabes qué? Es que no son 15 milímetros, son 15.3 milímetros. Yo alcanzo a ver que sobresale ligeramente del valor de la rayita número 15. Entonces no debería de ser 15, debería ser 15.3 milímetros. Y si consulto con alguna otra persona, a lo mejor esa otra persona me dice, ¿sabes qué? Es que no alcanza a llegar a los 15 milímetros, se queda un poquito antes. Para mí son 14.8 milímetros. Entonces podemos observar que la apreciación de esta medición pudiera ser diferente entre las personas. Entonces ya me queda la duda si efectivamente medí bien 15 milímetros o realmente son 14.8 o son 15.3 o alguna otra cantidad. Entonces yo tengo una duda si efectivamente este valor que estoy reportando es correcto, si este valor de la magnitud es el que realmente tiene la pieza, qué tanto se aproxima al valor verdadero de esta pieza. Entonces no lo sé y nunca lo voy a saber, porque nunca voy a saber cuál es el valor verdadero de algo. ¿Sí? Nunca lo voy a saber. Siempre va a haber una duda de la medición que se realiza, y esa duda es lo que llamamos incertidumbre de la medición. En este caso, esta duda yo lo estoy convirtiendo en este intervalo de más o menos 0.5 milímetros. Es decir, yo estoy midiendo la longitud de esta pieza y estoy diciendo que mide 15 milímetros, pero como no estoy seguro si efectivamente son 15 milímetros, para tener más certeza de eso que estoy haciendo, yo voy a reportar 15 milímetros más o menos 0.5 milímetros. Y con esto le estoy diciendo a quien le voy a reportar la medición, ¿sabes qué? Esta pieza, pues yo siento que mide alrededor de 15 milímetros de acuerdo a la medición que realicé, pero ¿sabes qué? No puedo estar 100% seguro. Tengo duda, porque puede ser que a lo mejor la regla la coloqué un poco inclinada, a lo mejor la pieza se dilató con el calor, o a lo mejor mi vista me indica un valor diferente al que realmente debería ser. Entonces, ¿sabes qué? No te puedo reportar un valor único. Te voy a reportar un valor de 15 milímetros más o menos 0.5 milímetros. Vamos a representar gráficamente los términos de exactitud, veracidad y precisión de medida en diferentes contextos. Tenemos el blanco que hemos utilizado en nuestros ejemplos anteriores, en los cuales tenemos en el centro ya sea un valor verdadero o un valor de referencia. Por otro lado, tenemos una serie de valores que se han obtenido al realizar diferentes repeticiones de una misma magnitud. Este punto, por ejemplo, hablamos de que tiene una exactitud baja. Es un punto medido que está muy alejado del valor verdadero en este caso, y por lo tanto hablamos de que tiene una exactitud baja porque está muy alejado del valor verdadero. La media de los valores medidos se puede decir que tiene una veracidad baja, tomando en consideración que se hubieran desarrollado infinito número de repeticiones. Podemos observar que la separación entre la media y el valor de referencia en este caso está muy alejado, por lo tanto tenemos una veracidad baja. Y en el sentido de la precisión, tenemos que los puntos están alejados de la media, por lo tanto se dice que tiene una precisión baja. Significa también esto que tiene una dispersión alta, es decir, los datos están muy dispersos. Entonces este es un esquema en el cual tenemos una exactitud baja, ya que el valor medido se aleja mucho del valor verdadero.
una veracidad baja, ya que la media de los valores medidos está alejado del valor verdadero, y una precisión también baja, ya que la dispersión de los datos es muy alta, es decir, están muy separados entre sí. Ahora bien, así como vimos cuáles son las magnitudes de base del sistema internacional, vamos a listar cuáles son las unidades de base de dicho sistema internacional, y vamos a poder observar que por cada magnitud de base del sistema internacional le corresponde una unidad de base. Por ejemplo, para la magnitud de base de longitud le corresponde la unidad de base el metro. Para el caso de la magnitud de base de masa le corresponde la unidad de base el kilogramo. Para el caso de la magnitud de base tiempo le corresponde la unidad de base segundo. Para el caso de la magnitud de base corriente eléctrica le corresponde la unidad de base ampere. Para el caso de la magnitud base temperatura termodinámica le corresponde el Kelvin. Para el caso de la magnitud de cantidad de sustancia le corresponde la unidad de mol. Y finalmente, para el caso de la magnitud de intensidad luminosa le corresponde la unidad de base de candela. Cada una de estas unidades de base tiene su correspondiente magnitud de base y también tiene su correspondiente símbolo que representa dicha unidad de base. Por ejemplo, en el caso del metro, el símbolo oficial que debe estarse utilizando es la M minúscula y no debe estar utilizándose la MT o la MTS, ya que esto es erróneo. En el caso del kilogramo se utiliza una K minúscula y una G como símbolo del kilogramo y no se utiliza una K mayúscula y G. Esto es erróneo, ya que la K mayúscula, como vamos a ver a continuación, corresponde al símbolo del Kelvin. En el caso del segundo se representa por una S minúscula y no se representa por una CG, como muchas de las veces lo vemos por ahí escrito, o SGS para pluralizar. Las unidades de medida no se pluralizan en sus símbolos. En el caso del ampere se representa a través de una A mayúscula. Aquí nada de representarlo con una MP, esto también es erróneo. Debe ser una A mayúscula, ya sea singular o plural, es decir, si es un ampere igual se representa con una A mayúscula, si son 5 ampere igual se representa con una A mayúscula. En el caso del Kelvin, como comentaba, se representa a través de una K mayúscula, y esta K mayúscula nunca va acompañada por el símbolo del grado, es decir, no es necesario que aparezca este símbolo de grado, ya que se menciona este tipo de unidad como Kelvin nada más. No se menciona como grado Kelvin, se menciona nada más Kelvin como la unidad de base del sistema internacional correspondiente a la magnitud de base de temperatura termodinámica. Y en el caso del mol se escribe exactamente igual como la unidad base, es decir, se representa a través de su misma simbología. Y en el caso de la candela se representa con una C minúscula y una D minúscula. Podemos observar entonces que para cada una de las unidades base del sistema internacional le corresponde un símbolo, y cada una de estas unidades de base se relaciona con una de las magnitudes base del sistema internacional. Podemos observar que cualquier otra unidad del sistema internacional que no se encuentre en esta lista de 7 unidades, de una u otra forma fue derivada de una o de varias de estas unidades, ya que estas son las unidades de base y que dan pie a lo que son las unidades derivadas. Es decir, esta es la raíz. Estas 7 unidades son la raíz de todas las demás unidades que forman parte del sistema internacional. Es conveniente utilizar en cuestión de horario el sistema de 24 horas, en lo cual se indican 2 dígitos para la hora, 2 para los minutos y 2 para los segundos. E intermedio se debe colocar el símbolo correcto de la unidad. Por ejemplo, para decir las 20 horas se coloca 20, un espacio, el símbolo de la hora, que es una H, espacio, y los minutos